Hola a todos, bienvenidos al Lugar sin Tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar sobre el hundimiento del Titanic y el cambio que esto provocó en el mundo actual. Con este vídeo culminaremos la trilogía sobre la creación del sistema económico de la Reserva Federal y el reseteo monetario que nos podría llevar al patrón oro de nuevo en nuestros días. Tras hablar de la Ley de Liberación Económica Nesara-Gesara y de la reunión secreta de banqueros en la isla Jekyll en 1910 para sentar las bases de la Reserva Federal, solo nos queda contar cómo se eliminó la oposición, personas poderosas que estaban en contra de este nuevo orden. El resto es historia. El Titanic naufragó en 1912 y la Reserva Federal fue fundada en 1913. Casualmente, en el Titanic viajaban los máximos opositores a este modelo de banca. Eran Benjamin Guggenheim, magnate del cobre, Isidore Strauss, dueño de R.H. Macy & Company, la red de comercios más grande del país, y John Jacob Astor IV, probablemente el hombre más rico del mundo de la época, con sus negocios de piel e inmuebles. Existe un apunte profético antes de pasar a la historia oculta del Titanic. La profecía se encuentra en un libro que fue escrito en 1898, llamado El naufragio del Titán, cuyo autor es Morgan Robertson. Los paralelismos con estos dos barcos son asombrosos, además del nombre, más aún para una novela que se escribió 10 años antes de que empezara la construcción del Titanic. Los dos barcos tenían similar longitud y anchura, los dos poseían 3 hélices y 2 mástiles. El viaje inaugural de ambos fue en abril y ninguno de los dos tenía botes salvavidas suficientes. El Titán tenía 3.000 pasajeros y 24 botes. El Titanic 2.223 personas a bordo y 20 botes salvavidas. Una historia demasiado similar y para más INRI tuvieron el mismo final. El choque con un iceberg en el Atlántico Norte, a unas 400 millas de Terranova. Si el hundimiento del Titanic fuera un malvado plan, ya sabemos de dónde sacaron la rebuscada idea. ¿Sería este libro un modelo a seguir o anunciaron el desenlace con antemano a propósito? Estas serían buenas preguntas. Volviendo a la Reserva Federal, los seguidores de este sistema capitalista ya hicieron un intento de reforma a finales del siglo XIX, pero sin éxito. Por tanto, tuvieron que unificar esfuerzos y trazar un plan para la puesta en marcha de la banca central. Mientras por un lado, en 1910 se mantenía la mencionada reunión secreta de la isla Jekyll para sentar las bases, por otro lado la compañía White Line Star, propiedad del banquero y magnate del acero J.P. Morgan, estaba promoviendo la construcción de 3 barcos que serían insumergibles. A principios de siglo, esta compañía empezó a fraguar el ambicioso proyecto del Olympic, el Britannic y el Titanic, los 3 colosos gemelos. En 1908 se comenzó la construcción de 2 de los barcos, el Olympic y el Titanic, terminándose el primero mucho antes, cuando el Titanic aún no había llegado a la mitad de su construcción. Los dos contaban con 269 metros de eslora y casi 30 metros de manga, con la diferencia de que el Titanic tendría 4 chimeneas útiles y el Olympic solo 3 útiles y una decorativa. Este hecho no tendría relevancia antes del hundimiento, pero tras la catástrofe se empezó a pensar que era extraño tanto interés en que los dos transatlánticos fueran tan iguales. Los materiales del Olympic eran de menor calidad, de ahí su construcción más rápida. En junio de 1911, el hermano del Titanic salió a navegar. El Olympic sufrió un choque con un buque menor y quedó dañado en la parte lateral del casco. Se afirma que casualmente donde el iceberg tuvo su impacto contra el Titanic. Esto supuso un contratiempo para J.P. Morgan y su White Line Star. El seguro determinó que la culpa había sido del Olympic y no se hizo cargo de los gastos. Se afirma que el dinero para finalizar empezó a ser un problema, aunque esta versión no puede asegurarse ya que no están confirmados estos problemas económicos. De una forma u otra, la carrera por terminar el Titanic empeoró. El anuncio de la gran travesía estaba hecho y los pasajes vendidos, ya no había marcha atrás. Se dice que se hizo una soldadura de no muy buena calidad en el Olympic,
cambiando el nombre y sustituyendo a su gemelo Titanic en el viaje inaugural. ¿Realidad o ficción? Una de las teorías alternativas sobre este suceso afirma que la mala reparación del Olympic y la velocidad con la que impactó contra el iceberg habrían provocado el hundimiento. Pero en ese caso, un accidente imprudente no tendría nada que ver con un plan para la eliminación de los opositores a la Reserva Federal. Podría haber sido un desgraciado incidente, pero ya sabemos que las casualidades no existen y más cuando hay tanto dinero y poder en juego. Las especulaciones son muchas. La mala reparación del casco y sustitución de un barco por otro es una de ellas, pero no la única como veremos. El 10 de abril de 1912, el Titanic celebra su viaje inaugural. Y casualmente también J.P. Morgan, dueño de la compañía y ferviente defensor del nuevo orden mundial, anuló su pasaje en los últimos instantes alegando estar enfermo. Más tarde se demostraría que su enfermedad era falsa y se le vio paseando tranquilamente por París y otros lugares. Hubo otros personajes importantes que anularon sus compromisos en los últimos días por diversos motivos. Entre ellos James Peary, dueño de los astilleros Harland and Wolff, donde se construyeron los barcos. El político Robert Bacon y el extraño caso de la familia Vanderbilt, que abandonaron el barco con todas sus pertenencias a bordo, a pocos minutos de la partida, entre muchos otros. Se convirtió en algo inaudito y sin precedentes que el dueño de los astilleros y el magnate constructor del barco no realizaran la primera travesía, cuando esto era un motivo de orgullo y regocijo. Cabe destacar que el capitán del barco, Edward John Smith, era uno de los empleados más eficientes de la compañía, y bajo su mandato se cometieron varias negligencias incomprensibles como hacer caso omiso a varios mensajes que alertaban del peligro o no reducir la velocidad para impresionar al mundo entero, como dice la versión oficial. Lo único cierto que sabemos es que Smith, a pesar del peligro, continuó impasible y se hundió con el barco. Muerte honorable para un capitán. Varias investigaciones apuntan al juramento jesuita de este hombre, que sin ser sacerdote sí podría ser un soldado de la orden con una misión sin retorno. O tal vez fue silenciado, no se puede saber con seguridad. Ya sabemos de esta orden y su manejo de los hilos de poder en muchos frentes. Sin ir más lejos, el Papa actual es uno de ellos. En la creación de un nuevo sistema económico, parece que sus intereses iban conjuntos a los banqueros corruptos o incluso estos eran parte del entramado jesuita. Investigaciones posteriores al hundimiento han querido demostrar otros factores que tirarían por tierra la versión oficial. Por ejemplo, el estudio de las aperturas del casco, donde algún experto contempló que no fue un solo impacto, sino varios salientes desde dentro hacia afuera, lo que supondría explosiones internas en el Titanic. La respuesta oficial a estas investigaciones fue que las calderas explotaron, pero posteriores inmersiones a la zona de la catástrofe han demostrado que la parte de las calderas era una de las más intactas. Otro dato a destacar sería el supuesto lanzamiento de bengalas blancas descritos por los tripulantes de algún barco que, de saber el peligro, podría haber llegado antes que el Carpathia. Pero las bengalas blancas serían un indicativo de algún tipo de celebración dentro del barco, y no de catástrofe en el mismo. Para pedir auxilio es protocolario el uso de bengalas rojas. Además del avistamiento de las bengalas, también se ha hablado de un misterioso barco con el mástil amarillo en la zona. El Carpathia lo tenía pintado de rojo, por tanto el barco salvador no pudo ser también este barco fantasma. Las leyendas sobre ese día y las especulaciones de los que se adentraron en el tema indican que se trataba de un remolcador que podría haber acercado un iceberg al barco, o incluso la teoría más descabellada, pero no por eso imposible, que un submarino hizo aparición en las frías aguas del Atlántico Norte, para mandar el Titanic al fondo del mar. Realmente a esta conspiración del Titanic no le faltaría de nada. Un libro que predice su final, barcos gemelos, millonarios que anulan sus pasajes misteriosamente, el extraño hecho de que un iceberg pudiera hundir al barco insumergible, explosiones internas, un capitán de dudosa reputación y la posible aparición de remolcadores o submarinos en el momento de la catástrofe. Algunos hechos sobre el extraño hundimiento aportan pruebas.
Otros son puras especulaciones, pero lo que sí es seguro y comprobado es que 3 hombres de las mayores fortunas que se oponían a la creación de la Reserva Federal y otros tantos millonarios de Europa y Estados Unidos no pudieron dar más su opinión sobre el futuro económico del mundo. El resultado es el que se ve en nuestros días. Se eliminó la libre competencia, la economía dejó de apoyarse en el patrón oro y los monopolios de banqueros y multinacionales priman en el nuevo mundo. La autosuficiencia de los seres humanos y las naciones, casi en su totalidad, quedaron abolidas. La compañía Wineline Star cobraría un suculento seguro por el hundimiento del barco que a priori era insumergible. El navío que le quedó a la compañía, el Olympic o el Titanic, según se mire, se convirtió en su buque insignia hasta que fue desguazado en 1935. Y al final, como suele pasar, no hubo crimen ni castigo. Sobre esta historia del Titanic existe mucho material para profundizar por internet. Se recomienda hacerlo y de paso echarle un vistazo al libro El naufragio del Titán, de 1898. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.